Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. Desarrollamos en este video la actividad número 2 de la experiencia de aprendizaje número 2 propuesta. Interpretamos gráficos y medidas estadísticas para formular conclusiones sobre la discriminación. Bien, para los alumnos entonces del tercer y cuarto grado de secundaria. Ya estamos desarrollando entonces las actividades de la experiencia número 2. Entonces esta es la continuación de la actividad 1 en donde hicimos la tabla de frecuencias. Bueno, previamente habíamos hecho la encuesta sobre la discriminación y ahora vamos a hacer los gráficos estadísticos. Muy bien, dice, representamos con gráficos estadísticos las características de la población de nuestro estudio. Claro que sí. Una vez concluida la elaboración de las tablas de frecuencia, que lógicamente lo hicimos en la actividad anterior, las representaremos con gráficos estadísticos. Para ello debemos responder las siguientes interrogantes. ¿Cuál o cuáles serán los gráficos estadísticos más pertinentes para representar la variable edad? ¿Qué es un histograma y cómo se elabora? ¿Qué es un polígono de frecuencias y cuáles son sus características? Recordemos que en la variable edad, en la actividad pasada, lo elaboramos en una gráfica de datos en una gráfica de datos agrupados, no por intervalos, y eso también lo explicamos. Bien, vamos a ver, lo hicimos para 64 personas, ¿no? Para responder las preguntas y comprender cómo elaborar un histograma y polígono de frecuencia, leemos el texto Orientaciones para elaborar gráficos estadísticos que se encuentra en la sección Recursos para mi aprendizaje. Bueno, eso está en el PDF de Aprendo en Casa o también de repente tu profesor te está dando los recursos. Elaboramos un histograma y un polígono de frecuencias. A partir de la información revisada, elaboramos el histograma. Tienes que leer en la sección Recursos que te envía tu profesor o en todo caso que está en el PDF, en los recursos de la estrategia Aprendo en Casa. ¿Ya? A ver, ¿qué título le pondrás a tus gráficos? ¿Cuáles serán las características de tus gráficos? Recuerda que puedes utilizar el Smart Office que se encuentra en tu tableta para realizar tus gráficos. Muy bien, claro, eso es importantísimo, ¿ya? Elaborar gráficos en el Office es muy importante. Yo he publicado varios videos el año pasado y el anteaño pasado sobre eso. Voy a ver si los vuelvo a publicar otra vez. Bueno, los títulos que les pondrás a tus gráficos. Bueno, eso va a depender, ¿no? Si la tabla 1, por ejemplo, habló de edad, entonces se tiene que poner un título adecuado. Por ejemplo, los que alguna vez sí sintieron discriminación según edad. Ese sería el título, digamos, de la tabla más importante que vamos a hacer sobre, digamos, la variable edad, y le vamos a hacer lógicamente su gráfico, ¿no? ¿Cuáles serán las características de tus gráficos? Bueno, ¿qué es el histograma en primer lugar, ¿no? Si has revisado la sección recursos, el histograma, en el eje X de las abscisas se grafican las clases, o sea, las clases de los intervalos, y en el eje Y, que es la ordenada, a las frecuencias. Ojo que no solamente la frecuencia absoluta, ya, sino también puede ser la relativa o la relativa porcentual, y hay ejercicios que incluso ponen alguna frecuencia acumulada. Ya eso lo trabajan con el diagrama escalonado y la ojiva, ¿no? La altura de cada rectángulo debe mantener la proporcionalidad entre las frecuencias de los datos en cada intervalo. Polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias será una línea quebrada que resulta de unir los puntos medios o marcas de clase de las caras opuestas a la base de los rectángulos, ¿no? De cada barra rectangular, ¿no? El origen y el final de la línea es en el eje con valor de frecuencia 0 para cerrar la curva. Bien, esto lo voy a explicar a la hora que elaboramos el histograma. Para elaborar tu histograma y polígono de frecuencia revisaremos el ejemplo que se encuentra en el texto Gráficos estadísticos. Muy bien, tomemos en cuenta que al momento de revisar el ejemplo debemos analizar cada procedimiento realizado en la construcción de los gráficos. Debemos prestar atención a la variable que representa antes de empezar a construir los gráficos. Bien, ¿te acuerdas de esta tabla de frecuencias? La tabla 2 que alguna vez los que alguna vez sí sintieron discriminación según edad. Esta tabla de frecuencia la hicimos en la actividad anterior. Ahí está, revisa digamos el video de la actividad número 1 de tercer y cuarto grado de secundaria. Muy bien, ahí están los intervalos. Yo había puesto 64 personas porque sí fueron discriminados 64 personas. Recordemos que encuestamos a 80 personas, pero 16 dijeron que no. Entonces solamente hemos hecho con los 64
que nos van a dar información, lógicamente, de las preguntas sucesivas de en qué lugar fueron discriminados, por qué fueron discriminados y todo eso. Bueno, ya se explicó esto, recordemos nada más la tabla, porque esto se ha explicado en la actividad anterior e incluso cómo hacerla, ¿no? Leemos e interpretamos nuestros gráficos estadísticos. Muy bien, este sería el histograma, digamos, de lo que es la variable edad, ¿no? Claro que sí. A ver, ojo, voy a retroceder un ratito acá, ¿ya? Retrocedo por aquí. La mínima edad partió de 12 años hasta 61 años, ¿no? Porque de 12 a 19 es el primer intervalo, ¿no? El ancho común es de 7 porque va de 7 en 7. Bueno, el último intervalo es de 54 hasta 61. Bien, entonces desde 12 hasta 61, como es abierto, quiere decir que nadie tiene 61 años, ¿no? Bien, entonces eso se precisa acá. Ojo, ya. Ojo, entonces yo me voy a saltar un poquito porque de repente grabo un video en donde te enseño a construir el histograma en el Office nada más, ¿no? Sin irnos de repente al Excel y todo eso, ¿no? En el Word o en el mismo PowerPoint. Gráfico número 1, los que algunas veces sintieron discriminación. El histograma se hace con una característica de esta manera. En este eje X se colocan los intervalos de clase. Recuerda que el primer intervalo es de 12 a 19. El otro es de 19 a 26 y así sucesivamente hasta el último, que es de 54 a 61. Bien, ahora se van a levantar barras hasta donde digamos llegue cada una de las frecuencias en los intervalos de clase. Por ejemplo, de 12 a 19 llega hasta entre 18 y 20, quiere decir que hay 19 personas que tienen entre 12 a 19 años. Ahora, de 19 a 26 años, hasta antes de 26 años, ¿no? Porque siempre es abierto acá, llega hasta la altura de 6, quiere decir que 6 personas. Eso lógicamente que son los datos que nos ha arrojado la tabla. De 26 a 33 llega entre 8 a 10, quiere decir que hay 9 personas, lo mismo que de 33 a 40, de 40 a 47, 7 personas, de 47 a 54, hay, 5 personas, y de 54 a 61 hay 9 personas, ¿no? Entonces esta es, digamos, el polígono, no, esto es, perdón, el histograma, que son barras apegadas, ya son barras juntas. Bien, ahora ustedes se preguntarán lo siguiente. A ver, voy a sacar por aquí algo. Miren, aquí va a salir una línea quebrada, ya, que empieza y termina, se cierra, ya. A ver, voy a repetirlo por acá. Observen, ya, miren, es una línea quebrada. Incluso estoy sombreando un poquito lo que queda dentro de esa línea. Esto es el llamado polígono de frecuencias. Te habrás preguntado de dónde sale 8,5 y 64,5. Como el ancho común de los intervalos va de 7 en 7, entonces siempre es bueno iniciar esta línea y terminarla, cerrarla, no con una frecuencia 0, el polígono, porque se debe cerrar. Entonces, como el ancho común es 7, entonces la mitad de 7 es 3,5. La mitad de 7 es 3,5. Por eso es que aquí retrocedemos 3,5, 12 menos 3,5 te va a dar a 8,5, ¿no? Y acá de 61 avanzas también 3,5. 61 más 3,5 sería 64,5. Es una recomendación, ¿ya? Porque el polígono se comienza a graficar, el punto más importante es desde el punto medio superior de cada barra, que coincide lógicamente con la altura de la marca de clase, ¿no? Entonces la marca de clase siempre es el valor medio de cada intervalo, ¿no? Entonces vamos marcando los puntos medios de las barras superiores y luego con una reglita lo vamos uniendo, ¿no? Pero tiene que cerrarse. Entonces la recomendación es retroceder la mitad del ancho común, que es 3,5 como les he explicado, y adelantar 3,5 por acá para cerrarlo hasta 64,5. Ese es el llamado polígono de frecuencias. Entonces aquí siempre hay una pregunta clave que yo les hago a los alumnos, ¿no? Y también en capacitación de docentes lo hemos dicho. ¿Es necesario tener el histograma para dibujar el polígono? Y es necesario tener el polígono. ¿Se podrá dibujar, digamos, el histograma teniendo el polígono y viceversa? Bueno, eso es una pregunta muy interesante, ¿no?
Una vez que tienes listo tu histograma, responde las siguientes preguntas. ¿Qué información te brinda el histograma? Por acá te dejo una información que nos puede brindar. Por ejemplo, el histograma nos muestra con bastante claridad que hay 3 clases que acumulan la misma cantidad de personas. Es decir, por ejemplo, ¿no? Mira, hay 3 barras con la misma altura, ¿no? Ya te habrás dado cuenta. Es decir, que cada clase consideran a 9 personas o al 14% del total de encuestados. Por supuesto, muy bien, 9 personas que son esta marca de esta clase, también este intervalo de clase y este intervalo de clase. A saber, hay 9 personas que tienen 26 años o más, pero menos de 33 años. Otras 9 personas que tienen 33 años o más, pero son menos de 40 años. Y 9 personas tienen desde 54 hasta 61 años de edad. Bueno, otra información que te brinda el histograma, también puedes tú decir de que, digamos, la mayor frecuencia de personas es en el primer intervalo, de 12 hasta antes de 19 años, ¿no? Que es la mayor frecuencia. ¿Qué representa la línea del polígono? Bueno, aquí ya te lo he explicado, es una curva de distribución de frecuencias o datos continuos, es una línea que une los puntos medios de la distribución de los puntajes del histograma. Se puede construir de forma conjunta o independiente del histograma. Aquí está. O sea, no necesariamente tienes que tener el histograma para tú dibujar, digamos, el polígono. Se puede dibujar sin tener el histograma, ¿no ves que coinciden con las alturas de las marcas de clase? Muy bien, listo. Continuamos por aquí. Vamos a ver. Utilizamos medidas estadísticas para interpretar la información de nuestro estudio. Calculamos la media. Fíjense que solamente el trabajo más se concentra en esta tabla de frecuencias para datos agrupados con el histograma que estamos haciendo, ¿no? Media aritmética. Recordemos que la media aritmética solamente es posible calcularla para variables cuantitativas, en este caso, por ejemplo, para la variable edad. ¿Ya cómo se calcula? Con esta fórmula sumatoria. En este caso, esta fórmula es para las tablas, las tablas de datos agrupados, ¿no? Sumatoria de los productos de cada frecuencia del intervalo por su marca de clase entre el total de datos. Ahora, recordarán que la marca de clase siempre es el valor medio del límite inferior y del límite superior de los intervalos. Cada intervalo tiene un límite inferior, en este caso es 12 del primer intervalo y 19 es el límite superior, ¿no? Entonces, ¿cómo calculas el punto medio? Pues sumando los dos y dividiendo, ¿no? Y dividiendo entre 2, ¿no? 12 más 19 entre 2 te va a dar 15,5 y así de todos los intervalos. Entonces estos valores son las marcas de clase, siempre es el punto medio. Bien, bueno, ya conocemos acá la frecuencia. Esta frecuencia indica la cantidad de personas que están contenidas en cada intervalo de edades. Recuerda que fueron 64. Ahora sí, pues acá lo que vamos a hacer es la multiplicación de cada marca de clase por su frecuencia. 15,5 por 19, ahí te dejo el resultado. 22,5 por 6, ahí te dejo el resultado. Y así todo. Y así todos los productos. El último sería 57,5 por 9, 517,5. A todo esto lo sumas, porque la fórmula dice sumatoria de todos esos productos. La suma te va a salir 2098, compruébalo en una hoja de Excel. Y bueno, a este 2098 lo vas a dividir entre el total de datos. Profesor, el total de datos era 64, correcto. Y te va a salir el promedio. El promedio es más o menos homogenizar todas las edades. El promedio te dice, bueno, si homogenizamos todas las edades, todas las personas tendrían, bueno, si redondeamos al entero, tendría 33 años, ¿verdad? Claro que sí, 32,8 en realidad, ¿no? Pero bueno, redondeando al entero sería 33 años. Así se calcula, ¿no? Bueno, por acá te preguntan qué es la media, por ahí te dejo, de repente tu profesor también te da algunos conceptos en la sección recursos. ¿Cuánto es la media? Ya la hemos calculado, la media es 32,8, es decir, 33 años, redondeando. Es el promedio de las edades de las personas que alguna vez sintieron discriminación. ¿Cómo se manifiesta la discriminación en nuestra comunidad? Ya eso ya tú lo respondes, ¿ya? Recordemos la encuesta, ya esta fue la encuesta, estoy trayéndola esta fue la encuesta de la vez pasada, ya de la actividad anterior que hemos hecho, ya recordemos la encuesta. Ahora, fue edad, las preguntas fueron: ¿alguna vez fuiste discriminado en tu comunidad? Por acá hay variable edad también, hay variable sexo, ¿no? ¿Alguna vez fuiste discriminado? ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? ¿En qué lugar fuiste discriminado? Podemos hacer gráficos para esas preguntas también.
¿Recuerdas? Esta tabla también la hicimos la vez pasada, ¿ya? ¿Podemos hacer, profesor, un gráfico estadístico de esta tabla de frecuencias? ¿Aquí funciona el histograma? Pues no, porque el histograma solamente es para datos agrupados. Entonces, esta variable es una variable cualitativa. Motivo de discriminación: color de piel, lugar de procedencia, por la forma de hablar, etcétera, ¿no? Recuerda que fueron 64 personas. Aquí tú puedes utilizar, por ejemplo, un diagrama de barras o el diagrama de sector circular también, ¿no? ¿Recuerdas esta pregunta? ¿En qué lugar fuiste discriminado? También es una variable cualitativa. Bueno, vamos a ver, vamos a escoger por acá. Yo aquí he escogido para esta tabla, he escogido un gráfico de barras, pero horizontal. También hay verticales, ¿no? Este es horizontal. Muy bien, ahí está, fíjense. Aquí he colocado la frecuencia absoluta, 0, 2, 4, es la cantidad de personas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas personas son? El motivo de discriminación es por la lengua que habla. Ahí lo señala esta barra, 14 personas. Y acá está, ¿no? En la tabla, mirad, aquí está. Para esta tabla yo he escogido un gráfico de sector circular. También se puede hacer en el Office, ¿ya? Y si no, pues se puede hacer en su cuaderno. Ya lo he explicado también antes esto. Ojo que los ángulos son directamente proporcionales a la frecuencia, cualquier frecuencia. Entonces, cuando te digan dibujar el sector circular, no lo hagas por hacer. Las líneas no se trazan por trazar. Cada sector circular, porque todo esto es un círculo, se divide en partes. Sus ángulos deben ser proporcionales a las frecuencias. Ya, entonces este ángulo no es cualquiera. Ya, no es cualquiera. Y esos ángulos se pueden medir con el transportador. Profesor, ¿hay una fórmula para hallar ese ángulo? Sí hay. Sí hay una fórmula para hallar ese ángulo. Bueno, en otro video tal vez, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta la discriminación en nuestra comunidad? Que era la tercera pregunta, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije, eso ya la contestamos luego? Acá está. Ya, según los resultados de la encuesta, la discriminación se manifiesta en mi comunidad en lugares como en la escuela, en segundo lugar como instituciones públicas, porque tienen mayor valor, ¿no? Tienen mayor frecuencia, ¿no? Ahí según el gráfico. Los motivos más frecuentes, son el lugar de procedencia y la lengua que hablas. A ver, hago la rectificación. Según los resultados de la encuesta, la discriminación se manifiesta en mi comunidad en lugares como la escuela y en segundo lugar como instituciones públicas. Eso lo señala el sector circular, ¿no? Porque más área tiene digamos, granate y el verde. El verde señala instituciones públicas de la comunidad y el granate en la escuela, ¿no? Muy bien, y la segunda parte lo indica con este diagrama de barras, ¿no? Los motivos más frecuentes, ¿no? Son el lugar de procedencia y por la lengua que habla, porque son las barras que tienen mayor frecuencia, ¿no? Muy bien, ya estamos ya casi terminando. Bien, ahora por aquí te piden de que analices gráficos y conclusiones. A ver, hay que analizar gráficos y conclusiones de la variable edad que habíamos hecho con el histograma. Ahí te dejo algunas de las conclusiones. Ya habíamos hablado algo, ¿no? Ahora, por aquí nos precisan lo siguiente. Miren, ¿por qué razones cree que es discriminado usted? Este es de una encuesta nacional que han tomado. Dice: más de la mitad de peruanos se ha sentido algo discriminado o discriminada. Entre las causas que se encuentran son las siguientes. Mira, esta es la más alta, que es por su color de piel. Luego viene esta, que es por su nivel de ingresos. Luego viene esta, 17%, que es por sus rasgos faciales o físicos. Luego viene por su lugar de procedencia y así. Ahora, analicemos algunas conclusiones que se plantean a partir de dicha encuesta. Luego de haber analizado los gráficos y conclusiones, compáralos con los que planteaste en tu estudio sobre la discriminación que realizaste en tu comunidad y responde. Bien, ¿qué semejanzas encuentras en ambos estudios? Mira, aquí hay algunas conclusiones que sacan de este gráfico, ¿no? Se están dando ahí. Muy bien, listo. Mira, 17% de peruanos cree que su familia y amigos cercanos son bastante racistas.
¿Dónde? Aquí está, porque el 17% es por rasgos físicos. El principal motivo de discriminación en el país es el color de piel, claro, porque tiene la mayor frecuencia, ¿no? 31% de los peruanos ha sido discriminados en los últimos 12 meses, donde, a ver, ¿cómo es que nosotros sacamos esto del 31%? 31% de los peruanos ha sido discriminados en los últimos 12 meses. Bueno, esta conclusión la han puesto, supongo, de otro estudio. Los hospitales y comisarías son los lugares donde ocurren más casos de discriminación. Bueno, ya estos ya los han puesto de otros estudios, ¿no? Bien, ahora dicen que hay que compararlo con tu estudio que has hecho. Entonces, mira, si tú comparas la semejanza, porque te dice, muestra algunas semejanzas y algunas diferencias. La semejanza que encuentro es que también algunos de los motivos de discriminación es el lugar de procedencia. Lo mismo acá en nuestro estudio, ¿no? La forma de hablar, rasgos físicos y color de piel. Algunos que están acá también están mayoritariamente acá en tu estudio. ¿Qué diferencias encuentras en ambos estudios? Bueno, debes encontrar alguna diferencia, ¿no?, entre lo que hemos investigado acá y esta encuesta nacional. Una diferencia es que en mi estudio, el lugar de procedencia es el principal motivo, seguido de la lengua que hablan. Pues, ¿se acuerdan? Claro, acá está lugar de procedencia y por la lengua que hablan. En cambio, en el gráfico presentado acá de la encuesta nacional, el principal motivo es el color de piel, que no lo tenemos nosotros como principal, ¿no? Es el color de piel. Muy bien, entonces esa sería una diferencia, ¿no? Muy bien, planteamos conclusiones a partir de la interpretación de los gráficos y medidas estadísticas. ¿A qué conclusiones llegamos a partir de la información que nos brinda el histograma? Bueno, un poquito que redundamos acá, ¿no? ¿Qué conclusiones podemos plantear a partir de la información que nos brinda el polígono de frecuencias? Bueno, el histograma, por ser, digamos, el polígono de frecuencias, por desprenderse del histograma, la conclusión sería más o menos similar, ¿no? Lo he tratado de diferenciar ahí te dejo una conclusión. ¿Qué conclusiones podemos plantear considerando la media? Esta es la media, recuerda la edad que fue, el promedio fue 32,8. La media de la edad de las personas que alguna vez sintieron discriminación es de 33 años, lo estamos redondeando, señalando una población relativamente joven. Claro, 33 años es una, ¿no?, que el promedio te haya dado, quiere decir que todas las personas tienden a 33 años y es una población joven, ¿no?, relativamente joven. Bueno, plantear tus conclusiones, acá nos están diciendo, leemos el texto Gráficos Estadísticos y su interpretación, disponible en la sección Recursos para mi aprendizaje. Bueno, tomemos en cuenta que recuerda que podemos plantear conclusiones a partir de la interpretación de histogramas y polígonos de frecuencias utilizando las medidas de tendencia central como la media. Para culminar, resolvemos las actividades de tu cuaderno de trabajo. Ahí se te ha dejado, se te ha precisado las páginas. Y bueno, ahora sí evaluamos nuestros avances y los criterios que vamos a marcar, que lo hemos logrado, son los 3 últimos que tienen que ver con esta actividad. No olvides suscríbete al canal, activa también la campanita para que te notifique de todas nuestras publicaciones y no te pierdas de ninguna. Suscríbete al canal. Vamos a desarrollar por acá 2 situaciones complementarias. Situación 1. La discriminación por edad es una forma generalizada de discriminación que puede evitar que los adultos mayores desarrollen una vida plena y significativa y puede tener un grave impacto sobre la salud y el bienestar de la persona mayor. El siguiente histograma muestra por edades a un grupo de personas mayores que afirman que han sido discriminados por su edad. Ojo, en este histograma se muestra un grupo de adultos, no que han sido adultos mayores que han sido discriminados por su edad. Según la información del histograma, ¿cuántas personas fueron encuestadas? ¿Qué tanto por ciento representan los adultos en el intervalo desde 55 años hasta 60 años de edad? Bien, vamos a resolverlo. Bueno, para resolver la primera pregunta de cuántas personas fueron encuestadas es fácil. Lo único que tenemos que hacer es sumar las alturas de las barras. ¿Por qué? Porque cada altura indica las personas que están en ese intervalo. Por ejemplo, de 50 a 52 hay 10 personas, ¿verdad? Claro que sí. De 52 a 54 hay 20 personas porque llega hasta la altura de 20. De 54 a 56 hay 30 personas. De 56 a 58 hay 15 y de 58 a 60 hay 5 personas. Entonces, ya sería fácil contestar que la cantidad de personas son 10 más 20 más 30 más 15 más 5 y eso nos va a dar 80.
Acá viene una pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué tanto por ciento representan los adultos en el intervalo desde 55 años hasta 60 años de edad? Ahora, tú te estarás preguntando, pero profesor, acá el ancho común es de 2 en 2, ¿no? El ancho común es de 2 en 2. Ahora, me están diciendo desde 55 años hasta 60 años de edad. Pero profesor, el valor 55 no está acá, porque es de 50 a 52, de 52 a 54, de 54 a 56, luego hasta 58 y de 58 a 60. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para determinar qué tanto por ciento representan los adultos en el intervalo desde 55 años hasta 60 años de edad, procedemos por proporcionalidad. Entonces, cuando te piden desde un valor que no está en, digamos, en los límites de los intervalos, nosotros vamos a utilizar la proporcionalidad geométrica. Miren, acá yo lo voy a precisar, digamos, con un gráfico. Voy a dibujar los intervalos que me interesan. Me dicen desde 55 años, entonces voy a dibujar desde 54, 56, 58, 60, los intervalos que me interesan. Recuerda que de 50, bueno, pero me piden desde 55. Hay que marcar acá justamente 55 queda en medio entre 54 y 56. Me piden desde esta edad de 55 años. Recuerda que este primer intervalo de 54 a 56 hay 30 personas, aquí hay 30 adultos, ¿no? En el siguiente intervalo de 56 a 58 hay 15 adultos y de 58 a 60 hay 5 adultos. Profesor, me piden de 55 hasta adelante, 60. Entonces, me interesa este valor de X. Ahora, por proporcionalidad nos podemos dar cuenta fácil. Como 55 representa el punto medio, entonces a la cantidad de 30 adultos lo partes en dos cantidades iguales. Entonces 15 sería acá y el valor de X también sería 15. Entonces sería fácil el valor de X acá hallarlo en forma rápida, 15 al ojo. Entonces adultos en el intervalo de 55 hasta 60 va sumando todo esto. X es 15 más estos 15 adultos más estos 5 que abarcaría hasta 60, ¿no? Entonces sería, profesor, 15 más 15 más 5, 35 adultos. Pero me dicen en tanto por ciento. ¿Qué hago para convertir la cantidad de adultos en tanto por ciento? Divides 35 entre la cantidad de personas, que es 80, y lo multiplicas por 100%. Eso sería 43,75%. Bien, vamos a una actividad, a una situación muy interesante. ¿Por qué es interesante? Leemos. El siguiente gráfico muestra la ojiva de la frecuencia relativa acumulada de las temperaturas en una ciudad del norte del Perú observadas en 80 días del último trimestre del año pasado. Bien, interpretemos este gráfico. Aquí en este eje se está representando la temperatura en grados centígrados, ¿no? Aquí se está representando, mira, el H mayúscula, porcentual. Esta es la frecuencia relativa acumulada porcentual. Ojo. Entonces yo por eso te decía, en este eje no simplemente vas a encontrar las frecuencias simples, tanto absoluta, relativa o porcentual, también puedes encontrar las frecuencias acumuladas. Cuando tú encuentras frecuencias acumuladas, o te van a dar un diagrama escalonado o te van a dar la ojiva, porque son, digamos, que les digo, esos gráficos, así como el histograma y el polígono son apareados, así también el diagrama escalonado y la ojiva. Ahora, de la ojiva, ¿se puede dibujar el diagrama escalonado? Pues por supuesto. Entonces, la ojiva, te hago recordar que la ojiva deriva del diagrama escalonado, que es el gráfico que usa frecuencia acumulada en una tabla de datos agrupados. En este caso se está trabajando con la acumulada porcentual. Profesor, ¿y cómo se grafica de la ojiva el diagrama escalonado? Lo vamos a graficar ahorita. Miren, ahí aparecerá la primera barra del diagrama escalonado. Se llama escalonado porque va en escalerita, siempre va a ir creciendo, ¿no? Las barras. Luego la barra que le corresponde a de 15 grados hasta 20 grados. Luego la barra que va desde 20 a 25 grados. Ahí lo estoy construyendo. Luego de 25 a 30 grados. Ahí está, va a llegar hasta esa altura, y de 30 a 35 grados, que es la última barra. Ese es el diagrama escalonado, el que acabo de dibujar. La línea es la llamada ojiva. Mira cómo la ojiva va uniendo desde el punto inferior de la primera barra del lado izquierdo, va uniendo, ¿no? Va uniendo, digamos, los puntos superiores
de las barras tanto del extremo derecho. Bien, entonces la ojiva pues es una línea que se va hacia arriba, ¿no? Claro que sí, lo mismo que el diagrama escalonado. Ahora, de esto, ¿podemos hacer una tabla de frecuencias? Pues por supuesto, miren. Se supone que los intervalos de clase son las temperaturas, entonces los intervalos tienen un ancho común. Voy a dibujarlos acá de 10 a 15 grados, acá está, luego de 15 a 20 y así sucesivamente hasta de 30 a 35 grados. Recuerda que estos son grados. La frecuencia absoluta va a señalar la cantidad de días, pero voy a comenzar con la frecuencia porcentual acumulada, que es la que me están representando acá. Entonces, profesor, de 10 a 15 hay 15 grados. Ajá, perdón, es el 15%, ojo que esto sería tanto por ciento, 15%, luego de 15 a 20 llega hasta 40%, ajá, luego de 20 a 25 llega hasta 45%, luego llega hasta 85% y luego llega lógicamente hasta el 100%. Estos son porcentajes, pero a mí me interesa esto, porque esto es lo acumulado. Entonces a mí me interesa, vamos retrocediendo, ¿no? Entonces a mí me interesa lo porcentual simple, siempre estos dos valores son iguales. Ahora, no sé si te acordabas que este valor más este valor daba 40, ¿no? Porque iba acumulando, entonces este valor debe ser 25. Ahora, este valor más esto debe ser 45%. Entonces esto debe ser 5. Este valor más este valor debe ser 85%, entonces acá es 40. Y este valor más este valor debe ser 100%, entonces acá es 15%. Recuerda que estos son porcentajes también. Ya, todo esto está expresado en tanto por ciento. Muy bien. Ahora, el trabajo sería, profesor, convertir cada uno de estos a su frecuencia absoluta, ¿no? Sí se puede convertir, pero para no hacer ese trabajo, recuerda que las observaciones han sido 80 días. Acá el total te tiene que dar 80 días. Nos vamos a demorar un poquito más. Miren, lo vamos a hacer un poquito más rápido. Yo lo voy a trabajar con esto, ya con el porcentaje. Entonces, ojo, te están pidiendo cuántos días obtuvo temperaturas entre 18 grados hasta 30 grados. Pero profesor, 18 grados no veo acá. 30 grados sí lo veo, ahí está, pero 18 grados no está. Entonces, está en algún punto entre 15 y 20. Entonces lo hacemos con proporcionalidad como ahora. Aquí sí bastante atención, porque 18 no es punto medio de 15 y 20. Así que voy a graficar los intervalos que me interesan desde 15 grados hasta 30 grados. 18 grados debe estar por aquí, más cerca 20, ¿no? Ahí. Entonces me interesa desde aquí hasta acá. O sea, ¿qué hay en este intervalo aquí y aquí? Bueno, hay que recordar que en este intervalo de 15 a 20 voy a trabajar con la frecuencia porcentual. Es de 15 a 20, ¿dónde está de 15 a 20? 25%. De 20 a 25 hay 5%, ¿no? Aquí hay que poner X, eso es lo que me interesa. De 25 a 30 hay 40%. Muy bien. Entonces me interesa el valor de X porque yo quiero hallar desde 18 grados Celsius hasta 30 grados. ¿El valor de X cómo lo saco? Con proporcionalidad, pues. Bien, utilizo la proporcionalidad. ¿Cómo lo hago? Mira, te explico. Nosotros queremos el valor de X, entonces tú mediante una resta, porque ya tú sabes que de 15 a 20 hay una diferencia de 5 grados, entonces tú dices 20 grados Celsius menos 15 grados Celsius es a 20 grados Celsius menos 18 grados Celsius es igual a, profesor, a esta diferencia de grados Celsius de todo el intervalo le corresponde 25%, ¿no? Y a esta diferencia de grados Celsius le corresponderá X. Eso es por proporcionalidad, ¿no? A ver, repito, ¿no? A ver, más o menos va de la siguiente manera, ¿no? Tú más o menos dirías así, ¿no? La diferencia de estos grados desde 15 hasta 20, que es 5 grados naturalmente, es a la diferencia de estos grados desde 18 hasta 20, lógicamente la diferencia positiva, debe ser igual al porcentaje total de la primera, que es todo el intervalo, que es 25% sobre X. Entonces aquí tú lo que vas a hallar es el valor de un tanto por ciento, porque todo esto lo estamos trabajando con porcentuales, ¿no? Entonces X te va a dar 10%. Haces aquí, ¿no? la equivalencia, ¿no? El producto en aspa, y te va a dar que X es 10%, pero ojo, X es 10%. Muy bien, entonces profesor, ya el valor de X sería 10%. Entonces, en porcentaje, desde 18 grados Celsius hasta 30 grados Celsius sería 10% más 5%, que es todo este intervalo, más 40%. A ver, y toda esa suma nos daría 55%, ¿no? Había puesto, a ver, claro que sí, 55%.
Entonces, desde 18 grados Celsius hasta 30 grados Celsius corresponde al 55% de los días. Pero yo quiero convertir esa cantidad de tanto por ciento en días, ¿no? O sea, quiero convertirlo a la frecuencia absoluta. Entonces es cuestión de preguntarse lo siguiente. Si 80 días representa el 100%, entonces ¿cuántos días representará el 55%? Pues, lo puedes hacer mediante una regla de 3 simple o también, digamos, por fórmula. Entonces ese valor sería 55% entre 100%, y todo lo multiplicas por la cantidad de días que fueron. Ojo que esto, digamos, se despeja de aplicar una regla de 3 simple, lógicamente, ¿no? Entonces el valor de K sería lo siguiente, bueno, acá lo he repetido, el valor de K sería 44, he repetido 2 veces ahí, disculpen. Bueno, ustedes proceden a operar y sería 44 días. Yo lo he trabajado en la proporcionalidad con tanto por ciento. Ahora, tú este 15% lo puedes hallar aquí, ya teniendo el tanto por ciento puedes hallar la frecuencia absoluta. Aquí también, si este es 25%, bueno, 25% es la cuarta parte de 80, aquí sería el ojo 20, ¿no? Y así, ¿no? Y así. Y ya tú trabajas la proporcionalidad con esto y te arroja directamente en cantidad de días. Pero no, yo lo he hecho con tanto por ciento y luego lo he convertido ese tanto por ciento a cantidad de días, que sería lo mismo. Interesante este problema, bastante análisis porque se ha trabajado con un diagrama escalonado y con la ojiva. Muy bien, eso ha sido todo. Esperen las demás actividades. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Chao.